Avalar la candidatura de Jaime Rodríguez el Bronco a la presidencia, aunque con una escasa mayoría, ha colocado al máximo órgano de la justicia electoral en el centro del cuestionamiento público después de que el Instituto Nacional Electoral lo rechazara por hacer trampa para cumplir con los requisitos de la candidatura independiente. Su llegada a la boleta, vía una cuestionable decisión judicial, crea tensión en el proceso electoral más complejo y concurrido de la democracia en el país y sobre todo genera incertidumbre por la actuación del tribunal que calificará los comicios. El tribunal presentó argumentos legales como violación al debido proceso por el derecho de audiencia del afectado a la verificación de las firmas de apoyos a su candidatura, pero es difícil borrar las acusaciones sobre cómo las obtuvo e incluso las irregularidades en el financiamiento del proceso. Los magistrados que votaron a favor consideraron que el INE no garantizó el derecho de audiencia del Bronco cuando éste intentó justificar las firmas consideradas apócrifas, es decir, el 58% de los más de 2 millones que había presentado. Los partidos y candidatos han expresado que acatarán el fallo, aunque se especula sobre el impacto en la votación del nuevo integrante en la boleta, pero lo más relevante es que a juicio de los propios magistrados que votaron contra el dictamen, se abre la boleta a un aspirante de dudosa ética para conseguirla. ¿Hasta dónde afecta la credibilidad de la institución que tendrá en sus manos la resolución de los conflictos de la elección? La presidenta del tribunal, Janine Otálora, rechazó el dictamen al señalar que las autoridades jurisdiccionales y administrativas no pueden permitir que cualquiera que aspire a un cargo de inicio realice acciones que cuestionen su ética y compromiso con la democracia. Agregó que en la democracia no todo se vale, el fin no puede justificar los medios. El cargo en disputa representa liderazgo que no se adquiere solo con el poder, porque es un elemento de la legitimidad misma del cargo. La candidata independiente Margarita Zavala dijo que no se puede tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien. El jurista Diego Valadez, para quien el gobernador con licencia de Nuevo León infringió la ley, dijo que no recuerda una resolución de este calibre que suscitara tal desconfianza en un órgano electoral. Cuando un precandidato usa información del Registro Federal de Electores o del padrón o del listado electoral que sea falsificada, puede ser sentenciado, argumentó. Y el escándalo tiende todavía a crecer porque después de las declaraciones que acaba usted de ver, el INE denunció penalmente a El Bronco ante la FEPADE por irregularidades en la recolección de firmas, al tiempo que el propio Bronco también ha denunciado al INE. Me da mucho gusto, vamos a entrarle a entender este tema que mete tensión en el ambiente electoral de cara a los comicios del 1 de julio. Fausto Barajas, coordinador de campaña de Margarita Zavala, muchas gracias por estar con nosotros como todos los miércoles, un placer. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Y Javier Santiago, exconsejero electoral. Lo que tenemos sobre la mesa es que en unos cuantos días nos hemos enterado de que la boleta no iba a ser como nosotros pensábamos, no van a haber 4, sino que van a haber 5. Por lo menos. Y por lo menos todavía podrían crecer a uno más. Mejor, sí, media docena. O acabar a saber. o en 2, todavía no sabemos. Y la pregunta con la que yo quiero abrir es, ¿un fallo judicial está manipulando la boleta? Mira, más que etiquetarlo, Pepe, para ser responsable, ya lo dijo Margarita Zavala, nosotros no estamos de acuerdo, pero ahí sí, bueno, respetamos en términos de las instituciones, cuando digo respetamos es, ya corresponde a otras instancias estar viendo si lo que ocurrió fue lo adecuado, pero no estamos de acuerdo. Y sí, como te decía, respetamos lo que dijo la autoridad. Y no estar de acuerdo, pues simplemente sí nos llama la atención cómo se dio este fallo, porque desde nuestra perspectiva, como también lo comentaba Margarita Zavala, el hecho de hacer las cosas bien y esto que se está poniendo en duda, ¿no? Nos mete o quisiera meternos en una cubeta en la cual nosotros sí queremos ser, más allá de quien sea el que está beneficiando ahorita con este fallo, es decir, esa parte, ¿no? La forma en que nosotros hicimos, por ejemplo, nuestro proceso y hacer las cosas bien, creo que es lo que se está poniendo ahorita en duda. Y más allá de que alguien esté o no en la boleta, es lo que implica o lo que en general empieza, lo que te pasa en México, o lo que nos genera a todos los mexicanos esto de que siempre, lo que parece sentido común, ¿no? Siempre tiene explicaciones que el debido proceso, que no, los mexicanos sería ideal que nos explicaran que es todo este tipo de cosas, porque sí te deja un mal sabor de boca. Y no nada más es en esto, te pasa en todo tipo de decisiones, ¿no? A veces que si una empresa que es monopólica hay un fallo y ocurre lo contrario, te vas a dormir y amanece un resultado diferente.
Creo que eso es lo que nos debería estar preocupando a los mexicanos. O sea, lo que te preocuparía es, y regreso a mi pregunta y voy contigo, que haya manipulación de la boleta. ¿Vienes? Bueno, ¿La hay o no hay? Estrictamente, creo que no podemos hablar de manipulación de la boleta. Digo, entre el blanco y el negro hay matices. Miles de tonalidades de grises. Dime en qué gris andas. Cuéntame, trata de enfocarnos hacia dónde. A ver, he estado reflexionando el asunto y además después de leer la resolución, creo que habría que hacer un esfuerzo de objetividad. El Bronco pues impugnó y se inconformó por 18 supuestas conductas del INE, que se centran en dos grandes bloques. El asunto de la falta del debido proceso y el asunto de la ilegalidad de los lineamientos y los reglamentos del INE. Hay que decir que el tribunal le bateó todas las inconformidades sobre la reglamentación. El INE sí tiene atribución para reglamentar. ¿Dónde está la litis, como dicen los abogados? Pues la litis está en el asunto del debido proceso. Después de leer la resolución, a mí no me queda muy claro la violación del debido proceso. El INE argumentó que sí le dio derecho del debido proceso para revisar en varias citas, las 432.295 respaldos que el Bronco dice que no le permitieron revisar. El tribunal dice no, hubo deficiencias, porque tú no le permitiste revisar esas, volver a revisarlas. Y bueno, en este caso, como en una resolución pues, no está el detalle el detalle para tener la certeza plena si la revisó o no la revisó. A mí me parece que la salida jurídica, porque además el tribunal muchas veces ha corregido al INE en función de no respetar el debido proceso y sobre todo el derecho de audiencia. Digo, a mí me tocó varias ocasiones estar en esa circunstancia, varias ocasiones, y mandataba pues reponer el procedimiento. El tribunal pudo haber mandatado reponer el procedimiento. Sí. Pero un poco lo que hizo con Ríos Peter, pues que se revisen, en esta misma sentencia, que se revisen las firmas a ver si existen o no las irregularidades y en qué número. Y lo que deja mal sabor es que tiene un criterio con uno y tiene un criterio con otro. A ver, eso es lo que deja distintas varas para medir. Y además, sobre la mesa, hoy, lo decía al arrancar el programa, Fausto, el INE ya presenta una denuncia penal contra el Bronco por firmas irregulares, que fue el motivo por el que lo había descalificado. Déjame hacer un corte. El Tribunal Electoral en el centro del cuestionamiento del debate esta semana por su fallo sobre el Bronco. Me quedé contigo, Fausto, y en efecto, hoy el INE presenta ya una denuncia penal contra el Bronco por las irregularidades, presuntos delitos en la falsificación de firmas o en la alteración de firmas, y junto con eso traes el posible uso irregular del padrón, que es cárcel, es un delito penado con cárcel, y como recordaba hace un ratito Javier, también pendiente el resultado de la fiscalización, que le han señalado 17 millones. ¿En estas condiciones va a llegar o puede llegar a la boleta? Mira, yo insisto, más allá de quien sea que esté en la boleta, no, el tema de lo que ocurrió con la decisión es, como lo hemos dicho, es la incertidumbre. Y más, o sea, la incertidumbre que le mete a todo el proceso, que creo que eran las cosas que incluso nosotros habíamos platicado y señalado en ocasiones previas a esto, es que teníamos, incluso cuando desde la aplicación, cuando empezó el proceso de firmas, que había que ir cuidando todo el proceso porque era algo inédito. Y que el hecho de cómo acabaran los procesos de las firmas para todos los que participaban en ello, tenía que ser, yo creo que lo más, porque era inédito, ¿no? La primera vez que hay candidaturas independientes, por lo que significan para la democracia en México, la apertura de espacios de gente que no estaba en partidos, gente que hubiera estado en partidos y ya no milita, en fin, creo que es un gran espacio de participación política y que había que cuidarlo, llevarlo muy... Esto que hemos observado, más allá de quién sea,
mete mucha incertidumbre, creo, hacia lo que es la elección del 1 de julio. Y eso creo que es lo que nos debe preocupar y creo que las instituciones deberían estar velando porque el proceso no se vaya a descarrilar en el sentido de meter mucho ruido, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos preocupa a todos. Y se vale, Javier, a ver, tú fuiste autoridad electoral, se vale que como autoridad electoral puedas aceptar o incluso permitir que lleguen a la boleta pues aspirantes con, digamos, toda esa historia de señalamientos por la propia autoridad, no por un particular, y además que el resultado arroje, digamos, incertidumbre sobre el proceso. A ver, la autoridad está obligada a dar certeza. Ajá. Para dar certeza, en este ámbito, pues hay que aplicar la ley correctamente. Entonces, pero además también hay que juzgar al acusado correctamente. Digámoslo figurativamente, porque realmente no fue un juicio, pero el INE revisó las firmas y resolvió que había una gran cantidad de falsificadas y no se alcanzaba el número. Creo que... eso no lo cuestiona además el tribunal, ¿eh? No, bueno, pues sí, tienes razón. O sea, lo que cuestiona es que no se le dio el derecho de audiencia. Y además le da, digamos, el beneficio de la duda. Sí, pero a ver, pero ante la duda, porque había duda de que a lo mejor sí los alcanzaba, pero también a lo mejor no los alcanzaba. Así es. Entonces, ante esa duda había que dar certeza. Por eso digo, ya lo mencioné, desde mi punto de vista, la mejor manera de dar certeza era reponer el procedimiento. O sea, el tribunal se equivocó en este caso. Sí, porque además era jurídicamente totalmente viable reponer el procedimiento. Entonces, ¿y qué es lo que ha ocasionado? Lo que ha ocasionado es incertidumbre, no certeza. Y el dar certeza no es un asunto solo jurídico. Implica tener sensibilidad política para ver qué solución jurídica tiene las repercusiones políticas que dan más certeza al proceso. A ver, y no deja de ser jurídico el asunto. Incluso la intervención de la magistrada presidenta es durísimo. Dice en pocas palabras, no puede ser, la autoridad no puede ni administrativa ni jurisdiccional avalar que el comienzo de alguien que quiere que llegar al gobierno, que quiere representarnos, parta, digamos, de acciones de dudosa ética y compromiso democrático. Mira, nosotros lo hemos dicho y creo que ahorita en nuestro proceso que vimos en las firmas, el esfuerzo, el ir a buscar gente para que te diera su firma, ¿no? 1 millón, que tuvimos que las inconsistencias explicadas claramente de dónde salían. El esfuerzo, que debería ser una premisa en la sociedad, el esfuerzo, el hacer las cosas bien, ¿no? Esta señal son estas cosas que te dan para abajo, ¿no? Cuando dices, a ver, las instituciones deberían cada vez premiar y valorar más el esfuerzo de la sociedad en todos los ámbitos. Nosotros lo decíamos, a ver, lo habíamos denunciado, el dinero de los partidos que era excesivo, la forma en que los candidatos de los partidos estaban llegando por dedazo. Eso es lo que tú estás viendo en la boleta hasta el momento, porque pues igual acaban 6, 7, pues como estamos, quién sabe cuántos candidatos acaben, ¿no? Pero bueno, hoy tienes 3 candidatos de la partidocracia, todos por dedazo, ¿no? De una de otra manera, pero así. Y tienes otro candidato, parecer, del TRIFE, o sea, no de partidos, pero del TRIFE, ¿no? Del tribunal, perdón, tribunal electoral. Entonces, y uno que sí, Margarita, que sí llegó con las firmas, prácticamente 1 millón de firmas, 870,000 firmas a la boleta. Y este es el tema que sí te preocupa, que dices, bueno, a ver, si estás haciendo las cosas bien, las señales que mandan de las instituciones, dices, pues, ¿cómo le hacemos entonces, no? O sea, debería ser mucho más fuerte este concepto que enmarca la presidenta del tribunal, que es muy clara, sobre todo en la argumentación de conceptos, ¿no? Y eso creo que es lo que se debería poner también, o darle mucho peso en todo lo que ocurre, ¿no? Pasa con en secuestros en diferentes partes de la vida nacional, ¿no? Que de repente nos enteramos que, por el debido proceso, como decía Javier, hay cuestiones... Un presunto delincuente ha sido liberado. Y eso lo criticamos severamente en casi todos los espacios. Ahora, vamos a aterrizar el tema de la incertidumbre o del mensaje de la desconfianza. A ver, hubo una votación dividida, muy cerrada, ¿eh? Sí. Una exigua mayoría es la que impone esta decisión, o la que logra sacarla adelante, pero es la mayoría que puede también operar en la calificación de la elección. Pues sí. Pero, pues sí, imagínate, imagínate esto el 2 de julio. Sí, a ver,
yo... Sí, esa es la pregunta, exactamente. Claro, ahora, pero hay una gran responsabilidad en los magistrados. Ahora, cuando uno ocupa responsabilidades de Estado, tan altas responsabilidades de Estado, uno debe de tener clara conciencia que la historia nos va a juzgar y la sociedad nos va a juzgar. O sea, tenemos que pensar qué heredamos, qué heredamos a la sociedad, ¿no? No solo como un asunto de patrimonio personal, ¿no? Si heredamos certeza o heredamos incertidumbre. Ahora, yo creo que también falta todavía elementos y procedimientos para juzgar plenamente al Bronco. Yo no lo declaro inocente, pero tampoco lo declaro culpable absolutamente en este momento. Porque, bueno, está lo de las firmas. No, pero además hay un procedimiento. Da igual, porque no se van a revisar las firmas, ¿no? No, ya no. Da igual. No. O sea, ya pasaron sumarinas. No, pero hay fue directo a la boleta. Pero hay una consecuencia penal. Ahí, la del INE. No, porque además el INE estaba obligado como autoridad a detectar la comisión de un delito. ¿Y qué pasa si FEPADE desahoga la investigación después de la elección? Sería... A lo mejor una multa, pero a todo pasado, ¿ya qué? No, puede haber cárcel aún después de la elección. Pero creo que no sería saludable para la coyuntura política que vivimos tan compleja retrasar la investigación. Creo que la investigación tendría que ser lo más expedita posible, cumpliendo con todo el debido proceso para que no vaya a fallar por ese lado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú esperas eso? Nosotros, como participantes de la elección, lo único que pedimos es certidumbre. Y lo que te deja es esto que acá ocurre es incertidumbre. Y es lo que debemos cuidar. O sea, todos los actores que participan deben ser responsables, las autoridades también y las instituciones. Y eso es lo que más preocupa. Imagínate algo de este estilo que estamos comentando ahorita, el 2 de julio, con un resultado como se ve la elección. Por ejemplo, que fuera muy cerrada. Extremadamente competida. Y un mes después se califica la elección, o el tiempo que sea, y se cambia en una votación. Entonces dependemos de 7 personas. O sea, ahí un poco la incertidumbre es eso, que la sorpresa o lo sorprendente que resultó este fallo pudiera repetirse. Pues ahora sí que puede y no puede. Una electoral en el centro de los cuestionamientos por el fallo sobre el Bronco, y hay que recordar el papel que ha jugado esta institución, que es la que califica los procesos electorales, califica la elección de las elecciones presidenciales, lo que ocurrió en 2006, por ejemplo, cuando a pesar de aceptar que había habido irregularidades, no pudo acreditar qué tanto había modificado el resultado, y eso finalmente precipitó en la crisis política que vivimos en aquel año. Fausto Barajas, nos preocupa que si no se están generando las condiciones de certidumbre y tengamos una elección tan cerrada, lo que podamos tener ahí es otra vez pues, situaciones explosivas. Mira, a ver, yo lo repito e insisto, lo que nos pedimos a la autoridad es certidumbre en el proceso. Y lo que decíamos como concepto, nosotros habiendo participado en este proceso, hay que considerar siempre hacer las cosas como te las pide la autoridad, de manera correcta, hacerlas bien, con transparencia y honestidad. Yo creo que lo que no se puede premiar como país son simulaciones. Lo que no podemos premiar como país es las vías cortas, ¿no? Claro. Estar en el maratón y pasarte la mitad de la carrera. O sea, eso es lo que no debemos y es lo que debemos erradicar. Y bueno, nosotros, y Margarita Zavala lo que está proponiendo es, a ver, cuesta trabajo, pero hay que hacer las cosas bien. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Y lo único que le pedimos a la autoridad es que ese tipo de actos se reconozcan. Es parte de lo que esta sociedad pide a gritos en todos los ámbitos. Y a la autoridad le pedimos es certidumbre y que valoren también cuando las cosas se hacen bien. Y cuando no, que no utilicemos artilugios para darle la vuelta. Pero lo preocupante es que si eso le están pidiendo a las autoridades, es lo que las autoridades no están dando. No sé cómo lo veas tú. Si queremos ser poéticos, diríamos que limitadamente, en este caso concreto, se está dando porque, como decía yo hace un momento, la autoridad está obligada a dar certeza y no dio certeza. No dio certeza. Y eso pues sí es lamentable, porque además en una coyuntura política como la que existe de esta elección, tan compleja, y yo no creo que el asunto esté definido todavía cabalmente,
porque falta la campaña, la mayor parte de la campaña, y las cosas cambian. Bueno, pero los escenarios cambian. Pero incluso hasta en cuestiones logísticas, lo comentábamos hace rato. A ver, en el caso de Ríos Peter también el tribunal ordena que pueda revisar y reponer el procedimiento. Y si de ahí recupera el número suficiente para quedar en la boleta, el proceso electoral va a estar esperando hasta que eso suceda para saber cuántos van a competir. Hoy no lo sabemos. No, hoy no sabemos cuántos van a competir, dada la incertidumbre con que el tribunal abonó el escenario. No tenemos certeza de cuántos candidatos van a estar en la boleta. Y lo voy a decir con cuidado y respetuosamente, como se utiliza en estos ambientes, pero los magistrados luego no conocen la operación logística, lo que implica las consecuencias logísticas. Hay que volver a acordar la boleta. Hay que esperar primero, acordar la boleta, acordar nuevamente la documentación electoral, porque va a haber más candidatos. Sí, hay que modificar la logística en los distritos y en los consejos locales, porque ahora va a haber un representante más. Y creen que el espacio del que gozan las instituciones electorales es infinito. Poner una silla más en una casa adaptada como consejo distrital o como consejo local no es sencillo. Entonces, no se toman en cuenta todas las repercusiones logísticas. La maquinaria electoral, quieras que no, debe estar chirriando, debe estar tronando. Ahí está el debate, que son 10 días, digo, se acortan los tiempos. Entonces cada candidato dice hola, adiós, porque exacto. O se amplía el tiempo. ¿Cuántos y quiénes van a debatir? Es otra interrogante que tenemos. Ya me voy, Fausto Barajas, muchas gracias, coordinador de la campaña Margarita. Javier Santiago, ex consejero electoral, muchas gracias por haber estado los dos aquí y nos vemos. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.